Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana a cada una de las personas que nos siguen por las redes y también en la sintonía de la radio. Es un placer estar cada día acá porque entiendo que es un privilegio inmerecido para mi persona, pero que por su infinita misericordia el Señor me permite que le exponga. Y para ustedes también pues es un privilegio que escuchemos la palabra de Dios, porque dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Enviamos saludos fraternos a Antonio Renegado, Dani Rodríguez, Francisco José Medina Rivas, a Cintia Cruz, María Molina, gracias por sus comentarios también en el canal, María Baltodano Gutiérrez, Noé Antonio Fierro García, María Luisa Bejarano, Ruth Bejarano, Jessica Santana, Joel Reyes, Melitina Altamirano, María Dayana Sandino, Corania Castro, Emily Altamirano, Elvia Altamirano, Yader Mendoza, Matamoro, Jonathan Matamoro, gracias también por sus comentarios, a Emir Alec, José Luis Bejarano, al abogado Osmar, Dios le bendiga, a Juan Gómez, Manuel de Jesús López, William Chavarría, Kelly Selva, José Luis Cerda González, Rosa Zúñiga, Antonio Francisco Gamboa, Julio Baltodano, Elmer Cerda, Lisset Navas, María Molina, Ruth Bejarano y Mario Ruiz. Que Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana. También a Juniet Blas, que está en Costa Rica y que sintoniza la radio y el programa. Bendiciones. Hoy vamos a reflexionar un poco en la palabra del Señor y lo haremos leyendo en el libro de Juan, en el capítulo 12, los versículos 44 en adelante. Dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. En el plan de salvación, podemos decir así, que el Padre ha diseñado para la humanidad, estaba el advenimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el cual traía un propósito para la humanidad. Muchas personas hoy en día hemos visto ahí en internet un sinnúmero de corrientes que se contradicen y en cierta forma, como dicen algunos, no tienen ni pies ni cabeza. Ellos hablan de que Jehová no es el Padre de Jesús, que Jesús, y se contradicen así. Pero nosotros vemos que el que lee desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entenderemos que hay armonía entre todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahí una persona me dijo que fue escrita por un emperador, que no sé qué. Y le digo una cosa, la Biblia es clara. Toda la escritura es inspirada por Dios. Un instrumento que Dios ha dejado para que nosotros podamos acercarnos a Jesús. En cierta ocasión, en el pasaje bíblico que leemos, llegaba un momento que Jesús
les predicaba a ellos. Y quizás ellos, como miraban a Jesús estando en medio de ellos, entonces no querían aceptar que Jesucristo era el Hijo de Dios o el Mesías esperado por toda la ley y en un cumplimiento de las Escrituras en Israel de que iba a venir un Mesías. Por eso Jesús, en este pasaje bíblico, Él dice: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y este versículo Jesús les exclama a ellos que prácticamente Él había venido en cumplimiento a las Escrituras y para obedecer al Padre eterno. Algunas personas ahí dirán: ¿y cómo? Pero Jesús nos ha dicho, claro, ejemplo os he dado. Y si nosotros observamos, aquí el Señor le dice: si ustedes creen en mí, le dice el Señor, están creyendo en el que me envió. Y le está diciendo Jesús: no se preocupen porque miran mi condición, no se preocupen por la manera en que me ven, porque Jesús caminaba humildemente. Y por eso le dice: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Ellos debían de darse cuenta, y la misma ley les enseñaba cuáles eran las características del Mesías y que prácticamente se cumplían en Jesús. En algunas ocasiones los mismos escribas y fariseos estuvieron reaccionarios para escuchar la voz de Jesús, y ellos decían: por el príncipe de Belzebú echa fuera a los demonios. Y es ahí cuando Jesús les dice de que Él, por el poder del Espíritu de Dios, estaba echando fuera a los demonios. Si nosotros observamos, dice la Biblia, todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque el enemigo de las almas había venido, ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir, pero sobre todas las cosas para esclavizar a este mundo en medio del pecado. Por eso el Señor, dándonos una oportunidad a la humanidad, envía a su Hijo Jesús, y como cumplimiento a la palabra de Dios dicha en Daniel, en cumplimiento de la semana 69 con el advenimiento de Jesucristo entrando a Jerusalén. Y es ahí que el Señor durante 3 años y medio les enseñó las Escrituras. Luego dice: y el que me ve, ve al que me envió. Aquí se contradicen algunas personas también, y hay algunas corrientes ahí, podemos decir, religiosas, donde ellos dicen que Jehová se hizo carne, que Jesús se fue en espíritu, pero no. Si nosotros vemos, y vuelvo y digo, aquellas personas que leemos las Escrituras guiados por el Espíritu de Dios, nos daremos cuenta, el reino de Dios es un reino eterno, donde el Rey eterno se llama Jehová de los ejércitos. Él está en su santo templo, dice la palabra de Dios en Habacuc 2:20, calle delante de él toda la tierra. Jesucristo, el Hijo, fue, dice la Biblia, a manifestarse en carne, o el verbo, como dice Juan, se hizo carne. Y es lo que Jesús les está diciendo aquí en este versículo. Él vino, y todo aquel que ve a Jesús, pues sencillamente va a ver a Dios, va a ver al Padre, y se dará cuenta de algo: Dios quiere que todos seamos salvos. En ninguna instancia el Señor quiere que el hombre se pierda, como dice la Biblia, sino que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Jesucristo, el Hijo, se hizo carne, entonces dirán algunos: ¿quién quedó en el reino de Dios? Es un reino sempiterno y eterno, con millones y millones de ángeles, o miles de millones de ángeles. Y estos ángeles que están en el cielo, hay una organización. Lo que pasa es que los hombres creemos de que como que es algo pequeño es nuestra mente, pequeño es lo que pensamos, pequeña es nuestra fe. Pero el Dios que yo te predico es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios sempiterno. Si no, pues empieza a valorar a aquellas personas que tienen limitante y empieza a ver la grandeza del universo, y te darás cuenta de algo. La Biblia dice que el cielo es el trono de mi Dios. Entonces el Hijo, antes de la fundación del mundo, ya existía, y Él fue el que vino por mandamiento del Padre a hacerse carne, para que todo aquel que en Él crea indirectamente recibe al Padre eterno. Nos reconciliamos con el Padre eterno, y así nosotros vamos a tener
vida en Cristo. Algunas personas, ¿verdad? Y me han enviado algunos mensajes ahí, que Jehová en el Antiguo Testamento, cómo permitía los asesinatos y todas esas cosas. Y yo le digo una cosa: la palabra del Señor dice, y es clara, Él es el juez eterno. En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y este era un designio que los hombres habían tomado, abandonar a Dios por estar en el pecado. Pero dice la Biblia que aún estando en el pecado, Dios mostró su misericordia en nosotros, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que a través de Jesucristo, amigo que me escuchas y hermanos en Cristo, podemos ser salvos. Pero el Padre eterno que habla a Jesús, el que envió a Jesucristo, pues es Jehová de los ejércitos y no hay otro. Luego dice en el siguiente versículo: yo, la luz, he venido al mundo. Y aquí es un término espiritual para determinar la condición en que estaban los hombres antes del advenimiento de Jesús. Nosotros observamos que un sinónimo de pecado es las tinieblas, un sinónimo de pecado es la oscuridad, y esto solamente se denota en aquellas personas que no encuentran la luz que es Cristo. Hoy en el presente el evangelio se está predicando por todos los confines de la tierra para testimonio de las naciones, pero hay algo que debes de darte cuenta: la luz es Jesucristo y nadie más. ¿Y por qué fue enviada esa luz? Para iluminarnos a los hombres el andar, para que nosotros nos demos cuenta de que nuestro camino es un camino de extravío, y que la luz de las Escrituras nos enseña que es momento de reflexionar y buscar a Cristo como nuestra única alternativa de salvación y de vida eterna, porque no hay en otra persona que podamos ser salvos más que en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso algunos conflictos que se suscitaban en la época de los judíos, porque Jesús en muchas ocasiones les decía a los que estaban enfermos: tus pecados te son perdonados, y ellos decían que esa era una condición solo de Dios, de perdonar o de condenar. Entonces en sí el hombre debe saber que Dios, como es justo, Él va a condenar el pecado, pero va a dar vida eterna a aquellos que vengan a Él, o que vengamos a Jesús. Aquellas personas que aceptamos que la luz que es Cristo ilumine nuestro sendero, entonces vamos a tener parte con Él. ¿Y cuál es el propósito? Dice: para que todo aquel que cree en mí, dijo Jesús, no permanezca en tinieblas. Y es así que cuando nosotros llegamos a la congregación debemos de entender eso. Venimos del pecado, venimos del mundo, venimos de la oscuridad, pero cuando venimos a Cristo, pues entonces debemos de empezar una vida nueva en Cristo. Por eso dice la Biblia: las cosas viejas pasarán y aquí todo será hecho nuevo para la honra y gloria de Dios. En vano sería aquellas personas que aceptemos de que estamos en el error, en el pecado, pero no buscamos a Cristo. Nos convertimos en impíos, y el impío es aquel que sabe lo que es pecado y aún sabiendo que es pecado lo realiza, efectúa el pecado y sigue en su mismo andar. Por eso la palabra del Señor es clara, dice: el que en mí cree no permanece en tinieblas. Y es una invitación que Jesús nos hace, que vengamos del pecado a Jesús, que vengamos de las tinieblas a Él. Ese es el proceso de salvación. Si nosotros observamos, Jesús le dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Entonces debemos saber de que toda la humanidad lo que está recibiendo es una invitación por parte de Cristo para abandonar el pecado, los caminos que hemos tocado o tomado, y venir a Jesucristo, para que a través de Él nuestros caminos dejen de ser tinieblas y todo lo contrario, tengamos la luz de Cristo. Un pasaje bien claro y que se puede hacer una comparación es el caso cuando Israel sale de Egipto. La Biblia claramente dice de que había ahí una columna de fuego que iba iluminando en medio de la oscuridad. Entonces es lo mismo
¿Quién es el que nos ilumina el camino en el presente? Es Cristo. Pero si nosotros no permitimos, no invitamos a Cristo, no aceptamos su invitación, entonces continuamos en tinieblas. Y nosotros sabemos quién es el padre de las tinieblas, que es Satanás, el diablo, el que está inventando constantemente pecados. Pero al lado contrario, Jesucristo, mi hermano y amigo, te dice en esta mañana: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que Él os hará descansar. Aquí habla de que cuando venimos a Cristo, la oscuridad va a desaparecer, porque Jesucristo empezará a guiar tu vida. En la ascensión que Jesús hace a los cielos, Él dijo: no os dejaré solo, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que los guíe hacia la verdad. Esto habla de que aquella persona que ha aceptado a Cristo jamás ha sido abandonado. Aún Jesucristo ascendiendo a los cielos, hoy en el presente el Espíritu de Dios está contigo, está conmigo. Y aquellas personas que no lo tienen, invóquenle y pídanle, que el Señor dijo que vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Eterno os dará al Espíritu Santo, para que nos guíe hacia la verdad. Luego dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Y dice: porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En otras palabras, hay dos tipos de personas: aquel que oye las palabras y las guarda, y aquella persona que oye las palabras y no las guarda. Esa es la diferencia de las personas que sean salvas. Aquellas personas que oyen la voz de Jesús, que oyen la predicación, que oyen la palabra y la guardan, entonces ellos van a tener parte con Cristo. Pero aquellas personas que oyen la palabra y no las guardan, dice el Señor: yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero dice: el que me rechaza y no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso es la importancia de que prediquemos la palabra y decirte que Cristo te ama, de decirte que es tiempo que te arrepientas, de decirte de que la paga del pecado es muerte, y que si tú quieres tener parte con Cristo en el reino de los cielos, debes de venir a Él, escuchar la voz de Él y guardar sus estatutos y mandamientos que Dios tiene establecido para todo aquel que quiere ser salvo. Por eso dice el Señor: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Un ejemplo será aquellas personas que se dieron cuenta de su condición pecaminosa a través de las Escrituras, y cuando ellos fenezcan su vida aquí sobre esta tierra, sean juzgados, porque la Biblia lo especifica y es claro. En el libro de Génesis, en el libro de Apocalipsis, dice la palabra del Señor: el juicio del gran trono blanco, donde estarán todos, grandes, pequeños y de toda índole. Y esas personas, dice la Biblia, se abrirán los libros y serán juzgados. ¿De qué libros habla? Pues de todos los estatutos que Dios ha dejado para que tú y yo podamos ser salvos, y lamentablemente, debido a nuestra incredulidad, no hemos aceptado su palabra y la hemos rechazado. Es lo que la Biblia dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y este término, día postrero, a eso se refiere, al día en que todas las naciones, grandes y pequeños, y cuando habla de grandes y pequeños, quizás se debe al lugar que ocuparon o ostentaron los hombres en esta tierra, y aquellos humildes que también escucharon la voz de Jesús y no quisieron obedecer. El día postrero a eso se refiere, al día en que Dios juzgará a las naciones, al día en que se abrirán esos libros, y a como dice la Biblia, y según los hechos que están en esos libros, fueron juzgados. Entonces, amigo y hermano, depende de nosotros. Queremos entrar al reino de Dios, tener parte con Cristo. Hay que aceptarle, hay que escuchar su palabra, y no solo escucharla, sino vivir ese evangelio. Muchas personas me han expresado lo difícil que es seguir a Cristo, y yo le digo: claro, es más fácil andar en el pecado, es más fácil hacer el pecado. Aquí es de sobreponerse y tener una decisión. Pero amigo y hermano en Cristo, si tú no tienes una decisión por Cristo, si tú no te decides por Cristo Jesús, no tendrás parte con el que lo envió, que se llama Jehová de los ejércitos. Luego dice: porque yo
no he hablado por mi propia cuenta. En otras palabras, Jesús dice: yo les he traído el mensaje de mi Padre para que ustedes lo tengan y que se den cuenta de algo. El proceso de salvación o el plan de salvación fue diseñado por mi Padre eterno, por Jehová de los ejércitos, el cual me envió a mí, dice Jesús. Y entonces dice: todo lo que he hablado no lo hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, Jehová de los ejércitos, es el que me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. En otras palabras, Dios a través de Jesucristo nos reveló el propósito del Padre de salvación. Pero muchas personas pueden anhelar el ser salvo. Pero ¿qué hay de escudriñar las Escrituras y darnos cuenta qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Y recordemos, lo único que Dios quiere es que hagamos lo bueno, porque Dios es bueno. Y si no hacemos lo bueno y hacemos lo malo, sabemos quién es el padre de lo malo. Y el padre de lo malo es el enemigo de las almas, Satanás, el diablo, el cual ya está condenado. El simple hecho que se rebeló y fue destituido del cielo, dándole Dios miles de años quizás para que él se arrepintiera, y no quiso arrepentirse, agotando todas las oportunidades que Dios le dio para arrepentirse, y no queriendo arrepentirse, sino que tomando el designio por estar en contra de todo lo que Dios ha creado, entonces Dios lo condenó ya. Entonces, pero los hombres tenemos una oportunidad de salvación, y aquí es demostrado porque Jesús dice: yo no he hablado mi propia cuenta. En otras palabras, le he venido a hablar lo que el Padre quiere que les hable. Él quiere que se den cuenta del mandamiento, de los mandamientos que Dios quiere para usted. Por eso dice la palabra del Señor Jesucristo en sus enseñanzas. Él dijo: el mandamiento claro es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu alma y tu vida, y al prójimo como a ti mismo. Esto habla de que si nosotros amamos a Dios, amamos sus mandamientos, permitimos que la palabra de Dios nos guíe, y en la obediencia vamos a amar a los demás. Si nosotros observamos esto, lo que hace falta en este mundo lleno de rencor, lleno de odio, donde los hombres al pasar del tiempo lo único que se están preparando es para la guerra, es para matar, para destruir, y sencillamente son instrucciones del enemigo de las almas que se les está dando, y ellos están sujetándose a todo lo que el enemigo de las almas tienen, y eso se llama oscuridad y también perdición y muerte espiritual. El último mandamiento dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Entonces Jesús les revela a todas estas personas y a ti en esta mañana que los mandamientos de Dios son eso. Es lo que va a producir vida eterna en nosotros. He escuchado a algunas personas: me baño con esto, como esto, bébete lo que quieres y haz todo lo que tú quieras. Pero si no aceptas a Cristo y sus mandamientos en tu vida, no tendrás parte con Él. Porque Él dice: y sé que su mandamiento es vida eterna, dice Jesús. ¿El mandamiento de quién? El mandamiento del Padre, que es enviado en Jesús, y que Él en este pasaje bíblico nos los está revelando. No solamente a aquellas personas que se les enseñó, porque el ministerio de Cristo aún está vigente, y toda una de estas palabras, cuando las obedecemos, va a producir en el corazón de los hombres vida eterna. Por eso dice: así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En otras palabras, el único propósito con el cual fue enviado Jesucristo fue para que tú y yo seamos salvos, y toda la humanidad en sí. El enemigo ya no tiene oportunidad. Satanás, el diablo, fue condenado por su rebeldía, pero tú y yo sí tenemos esa oportunidad de ser salvos mientras vivimos, porque ya has muerto, como dice la Escritura. Ya no hay oportunidad. Es hoy que debo aceptar a Cristo, arrepentirme y venir a Cristo, que al venir a Cristo y cumplir sus mandamientos, esto es lo que va a producir vida eterna. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Solo daremos gracias. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Te ruego que rompas ataduras y ligaduras. Y aquellas personas, Señor, que quizás no puedan entender tu palabra, Dios, que ellos clamen a ti, que tu Espíritu de Dios rompa toda venda. En el nombre de Jesús, sean sanados los enfermos. Esas personas que estén enfermas y que creen que Jesús sana,
Pues solo levanta tu mano al cielo y dile al Señor: yo creo que tú sanas, Dios. Y en esta mañana también he creído tu palabra que dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Pues en esta mañana, en el nombre de Jesús, que esta palabra de sanidad, Dios, sea para mí. Esos que están en cama, dile al Señor: levántame, Dios, por tu misericordia. Yo sé, Padre, que tú llevaste mis dolencias, tú llevaste mis enfermedades en esa cruz. Pero también anhelo la salvación, Dios. Aquellas personas que se les dificulta quizás, Dios, el andar contigo, dile en esta mañana: perdóname, Dios, y envía al Consolador, envía al Espíritu Santo, Dios, para que Él me pueda guiar, Señor. Porque yo anhelo, Señor, tener esa vida eterna. Dila conmigo: yo anhelo esa vida eterna, Señor. Yo anhelo estar contigo, Señor, ahí en el reino de Dios. Yo anhelo, Padre de la gloria, tener parte contigo, Dios. Pero para eso, Señor, dile: yo te doy parte en mi corazón, Jesucristo, porque yo sé que tú eres el único, Padre de la gloria, que puedes cambiar todo aquello, Padre, que yo no puedo cambiar. Te ruego pues en esta mañana, bendice a Francisco Gamboa, Argentina Morales, Miguel Ruiz y cada una de las personas que nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.